Bienvenidos a Sin Certezas Podcast, un espacio donde no venimos con todas las respuestas, pero sí con la intención de hacernos las preguntas que de verdad importan. Somos Rosario y Shirley y aquí hablamos de lo que muchas veces callamos, la vida, el dolor, las relaciones que no funcionan, pero también de la gratitud, la fuerza interior y de cómo volver al presente cuando todo parece un caos. Esto apenas comienza Y aunque lo hacemos sin certezas, nace desde el corazón. Hola Shir, hola Ro, bienvenidos a Sin Certezas. Estamos hoy en un episodio súper Especial. especial. Súper especial. con una invitada súper especial. Sí, que me tiene muy contenta. Y antes de presentarla, bueno, ¿cómo fue tu acercamiento a Saris? Que sé que la conociste por mí, pero ¿qué te llevó a contactarla? Sí, bueno, quería hacerme mi carta astral Okay. y mi revolución solar. Okay. Con alguien nuevo y me quedé pegada. Y ya mi mamá se la hizo, ya la recomiendo a todo el mundo, ya es como que, es como Tomás Me encanta. con la terapia. Es como el psicólogo que nos recomendamos entre todas, la astróloga que les recomendamos entre todas. Sí. Bueno, entonces le damos la bienvenida. Sí. Tenemos hoy como gran invitada a Saris. Saris es Sara Rivera. Saris, apodo Saris. Saris, para mí Saris. Iba a decir que es mi astróloga, pero no es mi astróloga. Saris es astróloga. Así que bienvenida, Saris. Quiero que te presentes un poco para que te conozcan un poco más. Gracias por invitarme. Mi nombre es Sara, soy de Colombia, vivo en Canadá hace 3 años y hace más de 10 años soy astróloga. Bueno, yo creo que crecí con astrología, entonces diría que toda la vida. Me encanta. Y Saris, ¿cómo fue que llegaste a la astrología? Mi papá me enseñaba cuando yo era una niña, entonces en mi casa era súper común hablar de la revolución solar, del año que se empezaba, habían fotos y libros sobre el zodiaco, entonces era un lenguaje que para mí se volvió supremamente común y natural desde que era una niña. Y el primer acercamiento que yo tuve fue a raíz de mi papá. Ya después obviamente estudié y me especialicé, pero ese fue el primerito como con el cual entré. ¿Y tu papá es astrólogo? Él lo hace por un tema espiritual, sin embargo no lo ejerce como lo ejerzo yo. Entonces fue más, él llega a la astrología por su padre, por mi abuelo, mi papá lo estudia por su filosofía y temas espirituales, pero decide nunca ejercerlo, lo enseñaba y yo sí decidí ejercer la astrología. Qué loco. ¿Y vos ya sabías de chiquita que querías ejercer la astrología o empezaste con algo diferente? Yo sabía leer los símbolos de los planetas cuando era una niña, yo me sentaba con él a revisar los fines de semana cartas astrales, pero yo estudié negocios internacionales, trabajé mucho tiempo en ventas, entonces la astrología siempre fue como un hobby en mi vida. Tu pasión, pero no sí, a lo que te dedicabas. Sí, como un hobby, como pintar, como hacer algo de arte, lo mío era estudiar astrología. Sin embargo, a los 21 años, yo empiezo a sentir como no fue una crisis de identidad, pero sí fue como un vacío espiritual profundo. En ese momento busco estudiar cábala y me meto a diferentes como filosofías espirituales y ahí vuelvo a retomar la astrología, ya de una manera más formal. ¡Qué increíble! No, porque siento que uno llega a la astrología normalmente como cuando está en crisis, ¿no? Que decís como, no sé qué hacer con mi vida, me hago la carta astral y de repente te gusta y lo estudias. Pero así que te lo inculquen de chiquita y me Está parece... muy interesante. Sí, aparte, yo me acuerdo wow, que mi mamá se vio contigo el año pasado, se lo regalé creo que de cumpleaños, y ella estaba, o sea, mejor amiga de Sara. Y me contó cosas y que no, que mi papá, o sea, todo esto que tú me estás diciendo, mi mamá me lo había contado, pero nosotras que nos hemos visto por varios años, como que yo no lo sabía. Y es porque wow. Las personas un poquito mayores les da mucha curiosidad. Yo me veo muy joven, no estoy tan joven, pero me veo muy joven. Me preguntan como, ¿y tú dónde sabes? Entonces, normalmente a las personas un poquito mayores sí les tiendo a contar como esta parte de la historia. Claro. Me parece tu papá súper, o sea, pionero, ¿no? Como que yo no veo a mi mamá estudiando astrología. ¿En esa época? No era común. Claro. No lo era. Me parece increíble. Y bueno. Dale tú. Vamos a hablar. O sea, ¿qué realmente es la astrología? Yo entiendo como muy por encimita. Siento que Ro está mucho más involucrada con todo esto, pero yo trato de, ¿sabes? Si sigo mis astrólogas, si sigo gente que los signos, que si el ascendente, que si todo esto, pero que si una persona que no sepa de qué estamos hablando, ¿qué es la astrología? ¿Qué es, digamos, una carta
natal, qué es una revolución solar, o sea, como que qué sería lo básico que tú cómo pudieras describir qué es la astrología y cómo nos ayuda quizás. La astrología es estudiar cómo los planetas y estrellas influencian nuestro comportamiento humano. Entonces viene o nace primero de la astronomía, que es el estudio de las posiciones planetarias en el cielo, pero la astrología nace cuando a esas posiciones se las empieza a correlacionar con cosas que nos suceden en el día a día. Y eso se hace desde una observación de hace miles de tiempo, cuando las estrellas se usaban para todo, para navegar, para las cosechas, para marcarle el inicio y el final de las estaciones. Entonces ese es el comienzo de la astrología. Se ha tergiversado mucho con el tiempo, a través de la historia, con la religión, la iglesia y demás. Sin embargo, es un arte y una pseudociencia, como se suele llamar, que habla mucho del conocimiento del ser humano. La carta astral es ese punto específico, ese gráfico, esa energía que nos describe exactamente a cada persona de acuerdo a la hora y lugar donde la persona nace. Es como la cosecha de un vino que yo produzco en Francia a un vino que produzco, no sé, en Sudamérica, en Chile, tendrá unas cualidades y particularidades diferentes. Sucede exactamente lo mismo con cartas astrales, una energía única y exclusiva que todos tenemos. O sea que vamos a suponer que alguien que nació a la misma hora y en la misma ubicación en la que yo nací, va a tener unas características muy parecidas. Sí, una carta astral, si uno la pone, va a ser exactamente igual. Sin embargo, la carta astral va evolucionando con uno. Entonces, dos personas, y eso lo evidenciamos, por ejemplo, cuando hay gemelos o mellizos que la carta astral es la misma, se comportan totalmente distinto, porque yo traigo ese bagaje, pero son mis decisiones y elecciones, la información que recibo de los padres, la educación, lo que van a ir formando o van a ir dictaminando hacia dónde se va moviendo esa energía. Increíble. No, o sea, yo me acuerdo fantástico. Que yo me hice la primera carta astral hace como 10 años en Venezuela. Y me acuerdo que yo nací al final de Piscis y el comienzo de Aries. Y yo toda mi vida Piscis. Y entonces ella me dijo, ¿tú eres Aries? Y yo, no, yo me identifico como Piscis. Eso se llama nacer en cúspide. Sí, ok, sí. Entonces es como si tuvieran dos reflectores. Ajá. Un reflector de Aries y un reflector de Piscis. Es decir, recibes de energía de los dos signos. Sí, o sea, ¿qué más? Ya basta, ¿qué más? ¿Y cómo? Porque estamos hablando de signos y quizá hay gente que no tiene ni idea de signos. A nuestro entender, como muy vago de la astrología, hay 3 características que son importantes, que son el sol, la luna y el ascendente. ¿Cómo los explicarías brevemente para alguien que no sabe nada de astrología? Mira, cuando uno nace, el sol está en una posición específica por la fecha en la que nacemos. Ese es el signo zodiacal o el signo solar que todos conocemos. Entonces yo sé que nací en febrero, entonces puedo ser o Acuario o Piscis. Esa hora en la que yo nazco es una hora específica y determinada, y lo que me va a hablar es de la posición que tenía el sol en el momento en el que nazco. Recuerden que la Tierra tiene 2 movimientos, rotación y traslación, por eso tenemos 24 horas. Entonces desde el horizonte hay un signo que estaba subiendo o ascendiendo y se conoce como el ascendente. El ascendente lo que va a hacer en astrología es que va a recubrir quiénes somos. Es como si nosotros fuéramos este cuerpo sin ropa y el ascendente es la ropa que nos ponemos para salir al mundo. Entonces nos habla de la personalidad que vinimos a despertar y a desarrollar. Y la luna también va a jugar un rol importante. La luna es el planeta más rápido. La luna se demora en un signo 2 días y medio aproximadamente. Entonces cuando yo nazco, esa luna va a estar en uno de los 12 signos del zodiaco. Y de lo que me va a hablar es de mi parte emocional, que me hace sentir segura, cuál es mi tipo de apego, cómo demuestro afecto a los demás. Entonces esa triada nos ayuda realmente como a determinar nuestra personalidad. Okay. Y a mí me parece que esto es increíble, porque obviamente uno viene como que, vamos a hacer la carta astral, pero
pero cuando, o sea, como que estás incrédula, pero cuando te escriben y, o sea, cuando Sara, particularmente Sara, me escribió y yo así, yo lloraba toda la hora, yo llorando, y yo decía, o sea, esto no es como que me estoy leyendo unas cartas, esto no es brujería, esto no, esto estamos hablando de que estamos hablando de ciencia, entonces, ¿cómo carrizo es posible que tú que no me conoces, me estás describiendo como mi personalidad? O sea, a mí me pareció muy impactante. Es como una extensión de tu energía, eso es lo que es la carta, es como una extensión de tu energía. Entonces la tarea del astrólogo es interpretar ese lenguaje que es simbólico, que es tu energía, para que tú lo puedas comprender. No hablar en términos que no me vas a entender, sino que tú digas, wow, yo sí soy así. Y desde ese autoconocimiento, pues obviamente uno empezar a hacer cambios o transformar su vida o mover su camino de vida hacia los lugares que uno quiera. Tal cual. Qué loco. ¿Y cuál es la diferencia entre una carta astral? Porque Shirley hace un rato dijo que te había contactado a vos para la carta astral y revolución solar. Entonces, la carta astral es la carta de cómo estaba el cielo en el momento en el que tú naces y es toda tu vida a nivel general, desde el día en que encarnas hasta el día que tú decides trascender. La revolución solar, su nombre lo indica, es el recorrido que hace el sol cada año. Ahí es cuando volvemos a cumplir años, entonces es la carta que se abre cada cumpleaños, tiene una duración de un año y nos habla de ese ciclo, de ese año que comenzamos, qué cosas trae para nosotros. Entonces es una lectura que tiende a ser un poco más predictiva porque nos habla de en un periodo más corto de tiempo qué vamos a estar posiblemente experimentando. Sí, está buenísimo. Tienes como el mapa de la predicción también de lo que viene, o lo que puede llegar a venir, de cómo está la energía. Sí. No, increíble, porque yo me acuerdo que tú, o sea, hablando de la carta astral otra vez, tú me decías lo que yo venía a trabajar, o sea, como que, y es increíble, o sea, que si tienes este problema con tu papá, con tu mamá, que si, cómo te, o sea, y a mí me parece que es muy increíble. Sí. O sea, realmente. A mí lo que me parece increíble cuando yo hago las revoluciones con Saris, siempre me agarra de un tema en los ojos o un tema no sé qué, y justo yo estoy teniendo algo donde ella me dice el tema de salud, de donde le sale la revolución que va a pasar, esto me está pasando. Digo, ¿cómo puede en una carta, o sea, o en un mapa donde están los planetas, ver temas físicos? A mí me parece espectacular, o sea, como que me vuela la mente. Es impresionante, la verdad. Incluso en cada cumpleaños es común que nuestro ascendente de ese año se transforme. Y es increíble la cantidad de cambios físicos que uno puede llegar a tener de un año a otro simplemente porque me quedó un ascendente distinto al que él solía tener. O sea, el ascendente puede cambiar en la revolución, cada año. Sí, pudiera. Pero no se quita el ascendente natural. Esa es una gran diferencia que hay que tener que decir. Tú naces con un ascendente y te va a acompañar toda la vida, pero cada cumpleaños es como si a ese ascendente se le uniera otra energía. Y esa otra energía es la que yo voy a experimentar mucho sobre todo en lo físico. Entonces uno tiene un montón de transformaciones, me quiero vestir distinta, estoy años más extrovertida, años donde quiero estar más ermitaña, y creo que todo lo hemos experimentado. Entonces no es que se anule el ascendente natural, sino que se complementa. Me parece espectacular. Yo creo que la forma en la que tú lo interpretas, o sea, la forma en la que el astrólogo interpreta todo, o sea, es como que es la esencia, es como cómo lo dices, cómo le llegas a la persona, o sea, eso para mí es todo. La forma en la que tú te expresas, porque tengo entendido que estabas estudiando psicología, no sé si... Sí. Sí. Entonces, también yo creo que eso es como que muy importante, la forma en la que tú llevas todo. Sí, y para mí también la calidad, o sea, como para mí particularmente con Saris, porque yo me he hecho cartas antes con otras personas que no terminaba de cliquear. Con Saris es como la calidez y como la suavidad con la que comunica, y también siento que todo es siempre desde un lado, desde mucho amor. Como... Y mucha paz. Tú emanas, es como que toda tranqui, toda paz. Igual que Tomás, aquí vamos a hablar otra vez de Tomás. Se me sale el Piscis, se me sale mi sol en Piscis. Claro, iba a decir, es muy Piscis, sí. Bueno, y lo otro es, la astrología puede condicionar. Y yo recuerdo cuando yo era una niña, que mi papá, en su conocimiento y en su rol de papá buscando protegerme, siempre me decía cosas muy negativas. Entonces, te va a pasar esto, cuidado con esto otro. Y yo crecí, yo tuve una época de mucha rebeldía en mi adolescencia, donde yo decía, yo no quiero saber de astrología porque entonces todo es negativo. Entonces, cuando yo después de mis 21 empiezo a estudiar formalmente y me preparo, yo me prometí nunca ser una astróloga fatalista. Cuando hay cosas que le tengo que decir a la persona, que quizás la persona tiene que trabajar, las menciono,
pero siempre mucho desde el empoderamiento, o sea, que yo quiera hacer el cambio. Y pues para eso hice estudios de programación neurolingüística, un montón de cosas Wow. que me han llevado a complementar la práctica como astróloga. Sí, yo recuerdo que yo una de las veces te hice la pregunta de, ajá, todo muy bonito, todo muy lindo, pero no te sale nada negativo. Y tú me acuerdo que me dijiste, sí, pero yo busco la manera de comunicarlo, de que no sea negativo, sino como que... Sí, como un área de presta la oportunidad. atención a esto, Que lo y quieras yo, trabajar. Espectacular. No que tu mente salga como, oh my God, voy a tener un año terrible, porque eso es Exacto. falso. Te condiciona. Y además te como condiciona un montón. Es como, mi astróloga me dijo que todo iba a estar mal. Entonces empezás a buscar todo lo que está mal en todos lados en lugar de ver el lado positivo Sí. a lo que le está pasando. Ujú. Tal cual. Y, Saris, hay mucha gente, y justo ahora que decías esto de que la astrología a veces condiciona, creo que los que no sabemos, o cuando somos adolescentes, la típica que hacemos es saber nuestro signo solar. ¿En la revista tú? Y la revista, Tú? como el horóscopo. Y leerte el signo. El horóscopo de tipo el fin de semana. Y hay mucha gente que a veces lo leemos y tratamos, o sea, nos hacemos las que nos lo creemos, como por decir, bueno, sí, ni idea. Pero a veces no sentimos mucha conexión con nuestro signo solar. ¿Por qué, o sea, por qué puede pasar esto? Pasa porque los horóscopos no sirven. Se los mato. Gracias. No le dan horóscopos, eso no es astrología. Los Ok. horóscopos se calculan siempre desde el ascendente. Entonces, claro, yo puedo leer Piscis y pueden estar hablando de que Piscis va a tener mucha expansión en el dinero, pues resulta que es que mi zona del dinero no está en Piscis, mi zona del dinero está en Virgo, porque mi ascendente es Leo. O la Con zona de razón. otro Piscis estará, no sé, en ¿Dónde está el Virgo. Entonces cuando tú lees un horóscopo, tú dices, eso no me está pasando a mí, eso no me sucede, entonces no te identificas. Los horóscopos no sirven. Es Claro, por no eso. solamente es que tengo que elegir como que, yo te iba a hacer esta pregunta, como que, bueno, es mi signo solar el que debería leer, pero luego es como que, no, es el ascendente. Y tú dices, no, depende de la casa donde esté, donde haya caído. Sí, el signo, pero- y eso es lo que se pero- relaciona. Wow. Yo no soy fan de los horóscopos, no me Sí, gustan, no los hago, no los recomiendo. Cuando enseño astrología les digo a mis alumnos, por favor, no hagan horóscopos, eso es astrología barata. Barata. Sí. Y ustedes no hacen eso, pero si van a leer un horóscopo, porque obviamente están todo el tiempo y hay curiosidad, lean su signo ascendente. Les va a hacer mucho más sentido que el sol. Ok. Y alguien que no tiene ni idea de nada de esto y solamente sabe su signo solar porque nació en mayo y alguien le dijo que era Géminis. Que aparte de que ¿Cómo hace? vayan con Sara. Aparte que va a ir con Sari después, pero ¿cómo hace para calcular, por ejemplo, su primera carta desde su casa? Hay páginas gratuitas en internet, Ok. hay softwares gratuitos, hay uno que es el que yo recomiendo, que se llama AstroSeek, y es Ok. un software donde tú puedes entrar, pones tus datos de nacimiento, y él te calcula tu carta astral, te dice cuál es tu ascendente, y es un software gratuito. Cualquier persona habla Perfecto. hispana o también está en inglés, puede acceder a él, y es como un primer acercamiento muy básico. Súper, como para por lo menos saber Sí. sol, ascendente y luna, no sé. Sí. O ni ¿Qué- siquiera la luna, el qué ascendente, signo- aunque qué signo sea. lee? Veo. Mira, y ahorita que hablaste de las casas, Ujú. pues muchas personas tampoco saben mucho de las Sí. casas, son 12 casas, pero ¿de dónde vienen las casas? ¿Cómo es esto? ¿Qué está pasando? Entonces, la carta astral va a estar dividida como en diferentes componentes. Entonces tengo planetas y puntos matemáticos, tengo la energía también de casas, que las casas son la división natural del zodiaco, y esto se hace desde la antigüedad por las 12 constelaciones principales que veíamos alrededor de la Tierra. Entonces a las casas se les da lo mismo que a los signos, se les da un significado muy simbólico, es decir, yo en una misma casa puedo ver muchas cosas de la persona. Y esas casas van a tener la energía de un signo. Entonces, por ejemplo, la casa del dinero es la casa 2, pero de acuerdo al signo que yo tenga ahí, es cómo manejo yo mis finanzas. Entonces, hacer astrología no es solamente decir si yo tengo el sol en Leo o tengo el sol en Piscis, sino es cómo está mi configuración de esas 12 áreas de mi vida y en esas áreas que tengo, porque esa es la manera en la que yo tiendo a comportarme en el día a día. Que esto ya sí hay que hablarlo con una astróloga. Porque obviamente uno por su cuenta es... No. Estudiar Es astrología es complejo, Heavy. requiere mucha memoria, requiere mucha lectura, Wow. entonces se pueden enredar si a veces van solo a internet. ¿Y esto es en la carta astral o también va cambiando las casas donde todo esto va cambiando de acuerdo a la revolución solar todos los años? Sí, va cambiando. Todos los años va cambiando. Así es. Muy loco.
Polémico lo del ChatGPT, ¿qué onda? Porque sé que hay mucha gente, lo hacen también con colorimetría. Ay, Lo no, pregunto yo lo porque hice. es la vida real. Yo lo hice para ver qué tal, porque ya Y es 10. tenía tu referencia y no, todo mal. Me dijo todo mal, todo Da mal. errores. Yo lo he puesto a prueba y le digo, ¿dónde está la luna hoy? Y me dice unas cosas que no son. Incluso muchos de mis pacientes se meten como, Sara, ChatGPT me dijo esto. Yo me quedo como, ¿por qué le estás preguntando a ChatGPT? Yo soy tu astróloga. Pero Claro. les cambia el ascendente, les cambia la posición de la Sí. luna, les da información a veces que no es. Y aquí hay otra cosa muy importante. Lo que va a hacer ChatGPT o cualquier inteligencia artificial es que va a analizar, así el sol está en el Piscis, da A, B, C, D. Pero Claro. los planetas van a tener siempre algo que se llama en astrología aspectos y es como influencia de otros planetas. Y esos aspectos van a dinamizar o le van a dar como una energía extra al signo o al planeta que estés revisando. Entonces, a veces estas inteligencias artificiales no tienen esa capacidad de ir a revisar eso. Y lo tercero y súper importante es la carta astral no es de una energía determinística. Todos los seres humanos tenemos la capacidad y el potencial de transformarnos y cambiarnos. Entonces, cuando tú vas a algo que no tienes esa capacidad de entender cuál es tu background, de dónde creciste, qué heridas traes, qué has vivido, hacer un análisis profundo no va a ser capaz la inteligencia artificial. No el chat. Para, No ni para el hacerse chat. colorimetría, ni la carta astral, para nada. Para esas cosas no, por lo menos. No, es que comprobado. Comprobado Sí, por no. mí, comprobado por una astróloga. Y Saris, ahora que hablabas esto de que el chat puede como decirnos cosas muy genéricas y que a veces nos encasilla, ¿cómo nosotros o cómo puede la astrología ayudarnos a conocernos mejor pero sin encasillarnos? Si tú te acercas a la astrología primero con apertura mental, con ganas de conocerte, de entender lo que te está pasando, ya con eso no te va a sugestionar porque es como, esto es una extensión de mi energía y simplemente es como mirarme en un espejo. Y lo segundo, pues obviamente también depende mucho del tipo de astrólogo al que recurras, porque todos tenemos un estilo distinto. Es como ir a un doctor que es más fatalista o ir a un doctor que tiene una energía un poquito más, llamémosla así, integrativa. La carta astral, yo siempre se los advierto cuando les hago lecturas, todo lo que yo les diga, o ChatGPT, o internet, o incluso otro astrólogo les diga, lo pueden cambiar. Porque al final quienes son los dueños de esa energía son cada uno de ustedes. Entonces es como yo no estoy influenciado por algo externo, yo soy el capitán de un barco y yo puedo ir moviendo esa energía de la carta hacia donde yo quiera. Okay. Que es muy chévere. ¿Y qué tal con la compatibilidad entre personas? Oh my God, esa es la peor. Me llegan, Sara, me metí a Google y dice que no sé, Tauro y Capricornio no son compatibles. No, Tauro y miren, la Capricornio para mí no fueron compatibilidad. compatibles. Prohibido. Miren, la compatibilidad se tiene que mirar desde muchos aspectos. Tengo que mirar mi luna porque habla de mi apego. Tengo que mirar la luna de la pareja porque habla de su apego y de la forma que esa persona tiene de amar. Tengo que mirar mi sol, mi ascendente. Tengo que mirar la posición de Venus en las dos cartas astrales y la posición de Marte en las dos cartas astrales. Y adicional, yo puedo ver pareja en la casa 4, en la casa 5, en la casa 7 y en la casa 8. Entonces miren la cantidad de posibilidades que yo puedo tener para decir si soy compatible o no con alguien. Entonces la mejor forma de determinar compatibilidad es a través de una técnica que en astrología llamamos sinastría y es coger las dos cartas. Esto también se puede hacer con papás e hijos, amigos, socios, pero normalmente se usa para parejas. Se ponen las dos cartas juntas y esto lo que nos va a mostrar es cómo una persona tiende a influenciar a la otra. Nos muestra puntos en común y obviamente puntos de trabajo porque todas las relaciones, por más compatible que uno sea, requieren trabajo. Tal cual. Okay. Wow. ¿Y has hecho esto a personas que están juntas, parejas que ya están juntas? Sí, muchos. Sí, claro. Y cuando y les sí, digo el problema está en esta área, los dos son como, sí, porque es como una bruja, pero no es una bruja. Pero sí, pero no. Claro. Sí, pero con papeles. Esto es impactante. Claro. O sea, yo sigo escuchando y yo digo, wow. Me pareció muy interesante porque yo sabía lo de la sinastría, pero pensé que solamente se usaba para parejas. No. Me parece muy interesante para relaciones de padre e hijos, porque obviamente suele haber tensión siempre por algún motivo. Entonces, saber dónde está la tensión y qué puedes hacer para mejorarlo está buenísimo. Uh-huh.
No, y también creo que con jefes, ¿no? Con trabajo. No sé si invertiría con mi jefe, pero bueno, ni idea. Como que... No, imagínate preguntarle al jefe a qué hora nació. Señor, ¿a qué hora nació? ¿Dónde? Pero yo no sé si le gastaría Bastante una sesión de astrología para hablar de mi jefe, pero bueno, le nada. dice, mira, yo quiero seguir este trabajo, pero vamos a hacernos una carta astral para ver cómo resolvemos nuestros problemas. Y cuando haces la sinastría, ¿tienen que estar las dos partes usualmente? No necesariamente, no necesariamente. Normalmente en las parejas heterosexuales los hombres son un poquito más reacios a este tipo de citas. Los hombres en general son un poquito más racionales y por ende la astrología les puede parecer como que es eso tan raro. Hasta que tienen cita conmigo. Y cuando tienen cita conmigo eso les cambia. No, de verdad, o sea, yo creo que cuando tú vas y no crees, o sea, tú vas incrédulo, tú dices, bueno, vamos a ver qué tal, boom. Te dicen una cantidad de cosas, una cantidad de verdades, Sara te describe cómo eres, qué te gusta, qué no te gusta, en qué estás trabajando. Y yo que sí, estoy en terapia. Es bruja, y lo que tiene, a mí lo que me gusta de Saris también, es que además de que te puedes hacer, no sé, tu carta astral y tu revolución todos los años, es que si en un momento estás pasando por algo complejo en tu vida y necesitas otro punto de vista o como una sesión medio terapéutica basada en la astrología, Sara también te la da. Yo me acuerdo, tipo patente una vez, que fue 2022, que yo estaba en un momento, que no me acuerdo si fue mayo, fue después de mi cumpleaños, estaba en un momento muy de, tipo, me separo, o sea, sí, y era como, Sari, si necesito ya. Y fue una sesión de demasiada claridad. Entonces, no solamente por si te estás por separar, no importa, lo que sea que estés pasando en tu vida, si necesitas también como otro punto de vista, una ayuda, alguien que vea tu carta y que además te hable, no que te diga lo que tenés que hacer porque eso no te lo va a decir, pero que te guíe desde otro lado. Saris también para mí es perfecta para eso. En este caso que está diciendo Ro, ¿cómo sería tu intervención? O sea, ¿qué ves? En base a qué? Ahí analizamos, cuando ya hablamos de futuro o citas de acompañamiento o seguimiento, siempre se deben analizar varias técnicas como en conjunto. Entonces vamos a analizar una técnica que se llama obviamente revolución solar, que es el ciclo en el que la persona está. Vamos a analizar otra técnica que se conoce como tránsitos planetarios, y es que los planetas no son energías estáticas, sino que ellos se van moviendo, y cuando ellos se van moviendo van tocando áreas o puntos de nuestra carta astral, y obviamente ahí nos van trayendo como una energía distinta, como una influencia diferente. Entonces esa combinación de esas dos nos ayuda a entender para qué me está pasando lo que me está pasando y cuál sería como el mejor acercamiento para o pasar el ciclo o buscar resolver la situación. No, yo no sabía. No te sabe la vida. No, yo no sabía que Sara hacía todo esto. Sí. Cada vez me entero de más y más cosas. Para que todos sepan. Y Saris, ahora que mencionaste el tema de los tránsitos, porque mucha gente escucha los tránsitos y a veces nos asustamos, ¿no? Porque o traen crisis, o traen cierres, o la típica del eclipse, todas estas cosas. O sea, ¿qué traen además de eso? ¿O cómo nos pueden ayudar? ¿O cómo podemos de pronto entender? Porque yo sé que hay gente a tránsitos como, no sé, Mercurio retrógrado. Todos los que no lo conocen mucho le tienen miedo, ¿no? ¿Qué onda Mercurio retrógrado? No pasa nada, no le tengan miedo al Mercurio retrógrado. Miren, que los si no planetas, firmes, que si no hagas esto. Los planetas, cada uno tiene energía, ¿listo? Entonces Mercurio es el planeta de la mente concreta, o sea, cómo pienso, cómo aprendo, mi comunicación. Es el planeta que rige todos los temas de negocios, contratos y firmas. Todos los planetas, exceptuando la Luna y el Sol, que en astrología se clasifican como luminarias, tienen un periodo que se llama retrogradación. Y la retrogradación es que los planetas tienen una órbita y ellos tienen una velocidad en esa órbita. La retrogradación es simplemente un movimiento natural de todos los planetas, donde esa órbita se pone más lenta. Entonces lo que sucede es que desde nuestra posición, desde la Tierra, yo miro el planeta y yo lo que veo es como si el planeta se devolviera. Esa es la retrogradación. Simplemente, no, ellos no se devuelven, simplemente merman la velocidad. Hagan de cuenta que son dos carritos y la Tierra se le pasa. El planeta para, se pone estacionario, que es como se llama, y vuelve a arrancar su camino directo. Entonces, ¿qué sucede cuando un planeta retrograda? La energía o características que ese planeta da se ponen lentas. Entonces, si yo soy Mercurio y rijo la comunicación,
¿Cómo va a salir mi comunicación con el retrógrado? Más lenta, me puede costar más que el otro me entienda. Si firmo un contrato, puede pasar que ese contrato yo diga, wow, no era lo que yo esperaba, o tuve que revisarlo después. Sin embargo, no es el fin del mundo y la vida no se detiene, porque si fuera así, quienes nacemos con Mercurio retrógrado, y me incluyo, no podríamos Yo hacer también. nada Tú en la naciste vida. con Mercurio Yo retrógrado. también, sí. Justo ayer estaba hablando con una amiga que le gusta full esto de la astrología y me dijo, yo no sabía que tú podías nacer con Mercurio retrógrado. Sí, yo lo tengo. Con Ella yo nací también. cualquier planeta. Interesante. Entonces no le Ok. tengan miedo. Y Mercurio es el que más retrograda, por eso tiene creo que esta mala fama de Mercurio está retrógrado. No es el fin del mundo. ¿Qué hacemos cuando él retrograda? Pongo cuidado si tengo que firmar algo, leo, porque la gran mayoría cuando firmamos cosas no leemos los que estamos firmando. Entonces Claro. leo, si tengo dudas pido aclaración, si me voy a mudar voy a poner más cuidado, voy a ser paciente porque me voy a demorar más en esa mudanza. Si yo puedo elegir fechas en las que hacer cosas, pues yo sí evitaría un Mercurio retrógrado, por ejemplo, para un matrimonio, o evitaría un Mercurio retrógrado para firmar cualquier tipo de contratación, cuando esté en mi control. Cuando toque hacerlo así, toco hacerlo así y no pasa No vas nada, a hace dejar parte de también del hacerlo por eso. aprendizaje, tal cual. Ok. Y, ok, sabemos Mercurio retrógrado, no le tengan miedo, todo chill. ¿Qué pasa con los eclipses? Los eclipses, ¿Qué miren, onda con los eclipses? los eclipses siempre ocurren, siempre, cada año tenemos eclipses, unos serán visibles, otros no. Los eclipses ocurren desde la antigüedad y lo que pasaba, piensen en esto, no había tecnología, todo nos basábamos en la antigüedad por planetas y estrellas y imagínense de un momento a otro, total oscuridad en medio del día. Entonces los eclipses tienen esta analogía a que son momentos catastróficos o difíciles, lo cual es errado. Los eclipses simplemente son momentos donde un astro se interpone sobre el otro, en este caso pueden haber de sol o de luna, y los dos dan energías distintas. Entonces cuando tenemos eclipses de sol, estamos hablando de que el sol es nuestra esencia, por ende nos hablan de comienzos nuevos en esa área de la vida específica donde a mí me cae el eclipse, porque va a depender igual de mi disposición de la carta astral. Entonces yo puedo tener un eclipse en mi casa 7 y me puede hablar de un matrimonio o de una pareja nueva que conozco que viene a cambiarme la vida. Otra persona puede ese eclipse caerle en su casa 5 y embarazarse, y ese bebé o ese proyecto que nace a partir de ese eclipse le transforma la vida. Y el segundo eclipse que tenemos es el eclipse de luna, y eso sí nos hablan de cierres emocionales. Entonces, ¿qué va a suceder con los eclipses de luna? Hay un área de mi vida donde yo cierro algo, donde yo me despido de un ciclo o de una persona. A nivel general, son días donde el cuerpo se siente raro, porque nos cambia un poquito nuestros ritmos circadianos, porque los eclipses son tan fuertes que pueden generar a veces temblores o mover un poquito la tierra, por ende nos influencian a nosotros. Entonces son días de quietud, son días de comer liviano, tomar buena agua y descansar. Y prohibido hacer rituales en eclipses, porque la energía no está clara. Eso es todo. Está bueno saberlo Miedo. porque hay mucha gente que mete ritual por cualquier cosa. Porque sí, entonces saber no. que, ajá, sí. Los eclipses son más de reflexión, no son de rituales, a menos que yo diga necesito soltar al tóxico que no he soltado, Ay, sí, o hace quiero todos los cambiar un rituales. hábito. Quema esos papeles, Sí. préndele fuego. O soltar un hábito o algo, ahí es lo único donde yo digo, ok, vamos a moverlo en eclipse, de resto no se hacen No. rituales. Y por ejemplo, volviendo a los tránsitos, como que hay tránsitos diferentes, por ejemplo, alguno que marca crisis, otro que marca inicios, otro que marca cambios o cierres, ¿o no? Sí, depende de la energía del planeta. Entonces, Okay. por ejemplo, normalmente los tránsitos de Júpiter, que es un planeta asociado a la expansión, el crecimiento, los regalos de la vida, son tránsitos que se tienden a considerar muy buenos. Los tránsitos de Saturno, que es un planeta un poco más restrictivo, que enseña sobre responsabilidad, que nos invita a madurar, suelen estar acompañados de crisis. No me entiendan las crisis como algo negativo, sino como periodos a veces incómodos que todos atravesamos para poder crecer y evolucionar. Pero sí, depende de la cualidad del planeta, cómo vamos a sentir ese tránsito, si expansivo o restrictivo. Ok. Y ahora que decía Saturno, todos tenemos como este retorno a Saturno, ¿no? ¿Es de Saturno? Sí. Es tipo 27, es 20 y pico. 28, 29 y 30, haciéndole conjunción partil a los 29 años. Entonces son 2 años
donde Saturno ha recorrido todo el zodiaco y vuelve a estar en la misma posición, por eso se llama retorno, él retorna al mismo punto de partida donde estaba cuando uno nace, y es un periodo de como una pequeña crisis de identidad donde uno empieza a descubrir, bueno, yo qué quiero soltar, qué cosas nuevas van a llegar a mi vida. Entonces normalmente ahí las personas o terminan, o se casan, o tienen un cambio de carrera importante, o se embarazan, o sea, les pasan eventos significativos que transforman su vida. Por ejemplo, en ese retorno, yo me fui de mi casa, bueno, un poquito antes, pero ahí es donde yo decido ser astróloga, dedicarme full a la astrología, y empiezo a tener crisis con mi trabajo en ventas. Eso es lo que da un retorno. Y ahora que decís 28, 29, yo también en ese año me separé. Es normal. Pero me separé. La única ya, más nada. Otros se casan, bueno, otros porque se yo me separé y separan. volví a separar, pero fue como ok. mi primera crisis así grande de que se acabó. Uh-huh. Y si a los 28 o 28, 29 o 30, ¿no? Da la primera vuelta. ¿Después vuelve a dar otra vuelta, tipo 28 años después? Sí, 29 años después, eso es alrededor de los 57, 58, ya estás más adulto, ese segundo retorno se debería sentir más suave porque ya hay una madurez de nuestra psique. Sin embargo, si la persona no ha realizado la tarea, no se ha trabajado, normalmente es un retorno que tiende a traer mucha soledad. Entonces la persona se siente como sin proyecto sentido, no acompañada. Depende mucho de lo que la persona ha vivido en esos 29 años. Wow. Que escuché también algo de que año 9, eso tú manejas, que ese es año 9, ahorita ya empezó este año. Como numerología. Eso es numerología. Ok. La numerología y la astrología son simplemente formas de entender la energía o corrientes espirituales. Entonces, yo no hago numerología, pero obviamente este es un año que si tú sumas 2026 da 1 y los años 1 hablan de comienzos nuevos. Ok. Exacto. Ok, bueno. Okay, ¿y tú crees que el hecho cuando tú empezaste a estudiar psicología cambió la forma en la que tú veías la astrología o la forma en la que le hablabas a los clientes, la forma en que interpretabas las cosas, quizás? No cambió lo que veía, como veía la astrología, porque yo amo la astrología y yo la respeto demasiado porque sé lo que se puede lograr con ella, pero sí cambió como el acercamiento a los clientes, a los pacientes, siento que me llevó a tener una energía de mucha más empatía y sobre todo me ha dado herramientas para acompañar los procesos, es decir, a mí la carta astral me muestra algo, pero puedo acompañar a la persona a mover eso algo que la carta me mostró. Claro, entonces eso sí es un regalo. Terapéutico, digamos. Sí, tal cual. Y Saris, ¿qué te llevó, como volviendo un segundo atrás antes de esto, qué te llevó a estudiar psicología? Miren, cuando yo tenía 15 años, mi papá era astrólogo y él se sentó conmigo y me dijo, bueno, por su carta astral estas dos son sus carreras, o negocios internacionales o algo administrativo o psicología. Pero como yo era una niña muy rebelde, porque yo tuve una luna en Acuario y fui muy rebelde en mi adolescencia, a mí me gustaba mucho viajar. Entonces yo dije, bueno, negocios es lo que me va a permitir viajar. Tú me estás diciendo que tu papá tenía razón y tú no lo escuchaste. Yo pensé que esto iba a terminar al revés. No, yo no lo escuché. Él me dio 2 carreras de acuerdo a mi carta astral. Él agarró una opción de las 2 que el papá le dio. Wow. Entonces yo me voy a estudiar negocios, me iba muy bien en ventas, muy bien, es como un skill que yo tengo, pero a los 21 con esta o sea, sos paisa, Saris. Los paisas tienen una habilidad para vender impresionante. Sí. Pero miren, es súper teso porque como entre los 25 y 26 yo empiezo a sentir como una sensación depresiva y no entendía por qué. Y ahí yo empiezo a estudiar formalmente astrología y a mí la astrología me salvó la vida porque fue lo que me dio fuerza a decir, esto no me va a quedar grande, entiendo qué es y voy a ser capaz. Y ya cuando yo decido emigrar, que una de las rutas migratorias en Canadá es el tema de estudios, yo dije, wow, es mi oportunidad de volver a la academia, a mí me gusta mucho estudiar, yo tengo mi nodo norte en la zona de los estudios, es decir, para mí es importante estudiar, y dije, es hora de retomar esto que me encanta, y me fui a estudiar psicología y aquí estoy. Wow, ¿y ya te graduaste o todavía sigues estudiando? Me falta un año. Ok. Ya estás igual. Sí.
Ay, qué emocionante. Qué emoción. Y bueno, Sí. después hablamos tú y yo, porque yo también estoy como que quiero psicología. Es espectacular y te Ahora cuando te haga mejora, la rebo, te que cuestiona diga. y te confronta, pero siento que te mejora mucho las relaciones a tu alrededor, la forma en la que ves la vida, cómo integras tus procesos también. Me Sí, parece muy total. interesante, como Ujú. la mente. Es espectacular. Ujú. ¿Y cómo Sí. sentís? Bueno, vos decías que lo complementás en las sesiones con tus pacientes, pero ¿hay alguna otra cosa que veas entre la psicología y la astrología que se complementan y que nos pueden...? Porque yo sé que las dos te ayudan al desarrollo personal, pero que vos veas que las dos Ujú. juntas pueden ayudarnos aún más al desarrollo personal. Sí, sí, claro, porque es que haz de cuenta que la astrología te puede hacer un diagnóstico, te dice, ok, está pasando esto y viene de esta causa o esta es la raíz. Y a través de la psicología es como, ok, ¿cómo lo resuelvo? Y quienes han tenido citas conmigo saben que yo soy una astróloga que manda tareas. Entonces yo les digo, vamos a hacer esto para mover esto que la carta me está mostrando, porque pasa muchas veces y a mí me ha pasado que tú vas a citas, te dicen un montón de cosas, citas espirituales y tú quedas como, ok, ¿y yo qué hago con esa información? Claro. O cómo la integro, o cómo la trabajo. Entonces, para mí es el complemento perfecto e ideal. Me encanta. Creo que la psicología complementa No, es que todo. ya va, Sara te va a diagnosticar sí o sí, con la astrología o con la psicología. O sea, tú vas a saltar, Te va a dar una respuesta. de que te vas a diagnosticar y te van a tratar. Así es. No puedes salir corriendo. Vamos a salvar. Así Mira, ¿y es. crees que, hablando de todas estas cosas místicas, el tarot tiene alguna conexión con la astrología? Toda la del mundo. Miren, tanto el tarot como la astrología son herramientas que nos ayudan a entender cómo está nuestro subconsciente, en dónde estamos. No se acerquen ni al tarot ni a la astrología exclusivamente desde el punto adivinatorio. Yo sé que es muy rico saber el futuro y saber qué nos va a pasar, porque todos los seres humanos somos curiosos. Pero cuando tú te acercas a estas dos herramientas desde yo me quiero conocer, el tarot te habla de tu psique, te habla de cómo está tu energía, te habla de tu momento presente, incluso te puede hablar de futuro igual que la astrología, pero es más una herramienta para que tú conozcas tu energía, revises tu psique. Incluso en la antigüedad, hacia el siglo XX, hay un psiquiatra que se llama Carl Jung y él rescata la astrología y el tarot. Y él lo que hablaba es que en la astrología especialmente estaba como toda la psique de las personas. Lo mismo va a suceder con el tarot desde un punto terapéutico, no desde un punto adivinatorio. Y Tomás, nuestro psicólogo, es de la corriente de Jung. O sea que todo vuelve al mismo lugar. Y Todo Saris, vuelve ¿cómo a lo podemos mismo. usar, por ejemplo, la astrología, o el tarot que decías ahora, para que nos ayude a tomar decisiones, pero sin delegar el poder? Porque es re fácil como que me diga la carta astral qué tengo que hacer, pero ¿cómo lo puedo usar para que me guíe, más no para que me diga exactamente qué tengo que hacer? ¿Cómo me puedo guiar con la carta y yo seguir empoderada? La carta nunca te va a decir qué hacer. La carta te muestra diferentes opciones y panoramas. Entonces la carta astral te puede decir, mira, te puedes ganar, voy a poner un ejemplo súper simple, te puedes ganar la lotería. Supongamos que tienes un tránsito de Júpiter en casa 5 y uno dice, ok, estás en un año o en un ciclo donde hay predisposición a que te ganes cosas. Pero tú eres quien elige si quiero ir a comprar el ticket de lotería, porque esa misma energía también puede representar que yo esté en un año muy artístico. Entonces yo digo, no quiero comprar el ticket de lotería, sino que me fui a un curso de arte, por ejemplo. Esa sería como, o sea, eres tú quien define por dónde vas a sacar esa energía. Ok. Porque siento que también es muy fácil a veces como buscar el astrólogo, buscar el tarotista y el brujo y que me diga que me resuelva. Que me resuelva. Igual como la gente cuando va a terapia es como que resuélveme y no, tú eres tú el que tienes que resolver, tú eres, la respuesta está en ti. Good luck. Sí, o sea, estoy completamente de acuerdo, pero hay gente que busca la salida fácil de que la astróloga me diga, que las cartas me digan, que no sé qué me diga, y es al final la decisión está en vos. Y creo que por eso también es clave un acompañamiento, o sea, en este caso como el tuyo, porque no te va a decir exactamente qué tenés que hacer, sino que te va a orientar a cuáles son tus posibilidades, no qué va a pasar en cada caso, pero qué es lo que vos podés hacer con esa energía y después vos decidís. Tal cual, así debería ser. Me encanta. ¿Qué otras, aparte de la carta astral, la revolución solar, qué otros servicios, digamos, que tienes? O sea, aparte, hablaste del acompañamiento.
Yo Cuéntanos todo más lo detalles. todo lo hago con astrología, no hago nada aparte de astrología. Es decir, si alguien, Sara, yo quiero hacer terapia contigo, será desde la astrología siempre, porque es como Ok. en lo que yo me especialicé. Yo sí realizo en el año diferentes talleres o cursos o workshops para que las personas, por ejemplo, hoy tengo uno de manifestación, entonces es como aprender a manifestar y ahí hablo como de leyes universales y me salgo un poquito de la astrología. A veces dicto cursos de astrología, ahorita los tengo en pausa porque yo mis cursos los dicto muy basados en lo que mi intuición me va marcando y me va mostrando, entonces no hago cursos por hacer, sino cuando o sueño o tengo una sensación muy fuerte de que lo tengo que hacer. Pero diferentes cursos, por ejemplo, este año voy a tener un curso sobre relaciones muy enfocado a la energía de Venus, porque Venus va a retrogradar hacia el mes de octubre, entonces entender esa Venus que nos puede traer, que hay cosas que hay que evitar cuando ella retrograda, pero también como empoderar esa Venus que todos tenemos. Entonces, diferentes cursos y talleres que voy publicando pues como en mis redes sociales. O sea, hay que seguir a Sara. Sara, tus redes. Claro. Súper fácil, Astrología Sara Rivera. Astrología, Sara Igual en los Rivera. comentarios vamos a, o sea, en el No, episodio vamos a aquí, dejar todo en la descripción. Va a salir aquí en la pantalla. Ok, bueno, el editor lo va a poner. Sí. Y Saris, ¿qué te encantaría que las personas se lleven de la astrología? Más allá de los signos y los horóscopos o Mercurio retrógrado. ¿Qué te gustaría que se lleven de la astrología? Que se lleven conciencia, o sea, que primero que se conozcan. Cuando uno entiende su luz y su sombra, uno se deja de dar tan duro, porque los seres humanos todos tendemos a ser muy duros y muy autocríticos, entonces es como, wow, entiendo por qué soy como soy y desde ahí lo puedo transformar. Si la gente se llevara solo eso, para mí es como la mejor recompensa, el mejor pago que puedo recibir. Y lo más lindo que para mí es como yo lo llamo mi salario emocional, es cuando vuelven a una cita conmigo y yo veo la transformación que han tenido y empiezo a ver que todo en su vida es más fácil y así me lo expresan. Eso es como, wow, estoy haciendo lo que hay que hacer, que es como poner un poquito de luz y un granito de arena afuera. Entonces eso para mí es lo mejor que puede pasarle a un ser humano. Me encanta. Espectacular, sí. ¿Y qué le dirías a alguien que le tiene un poco de miedo a la astrología? Porque viste que la gente que es muy racional de pronto lo ve y dice brujería y no entiende. Sí. Miren, la astrología no pelea con tu creencia espiritual o religiosa. Tú puedes creer en lo que quieras, puedes no creer en absolutamente nada, no pasa nada, no pelea, porque la astrología te va a hablar en términos, por ejemplo, de espiritualidad, de creencias espirituales. Y si tú conectas, no sé, con la religión o conectas con una energía un poquito más espiritual, es decir, puedes ir a una iglesia o puedes creer en Buda, no interesa, porque al final es tu conexión espiritual lo que buscamos como rescatar. Y lo segundo es, siempre entren con mente abierta, sin expectativas de qué me van a decir o me van a hablar de algo miedoso. La astrología no funciona así, sino que es como, vamos a conocer y voy a tomar de esta información lo que me sirva y lo que pueda aplicar a mi vida. Bienvenido sea. Me encanta. Maravilloso. Y a nivel general, tú hablas de, por ejemplo, qué viene este año, este nuevo 2026, Uh-huh. qué energía trae o qué va a pasar a nivel colectivo. Miren, este es un año de muchos cambios colectivos debido a que hay planetas que son de un tránsito muy lento. Acuérdense lo que les explicaba, los planetas son carritos con velocidades y cuando los planetas lentos cambian de signo, normalmente vamos a evidenciar algo que son cambios a nivel de no tanto individual, sino de energía colectiva. Entonces, ¿qué sucede este año? Neptuno sale ahorita el 26 de enero, después de estar 14 años en Piscis, y de aquí vemos, si uno mira hacia atrás, los últimos 14 años lo que más ha crecido es todo el despertar espiritual. Entonces, hablar de astrología hoy es más fácil, ves más astrólogos o ves personas haciendo sanación con cristales, etc. Y Neptuno va a entrar a Aries por 14 años. Entonces, este primer cambio se van a caer muchos gurús, muchas personas que se idolatraban o que estaban muy a que son perfectos y no cometen errores, le vamos a empezar a ver su lado humano. No lo vean para juzgar, sino que es como, ok, es que son también seres humanos. Entonces, se van a caer figuras religiosas o espirituales con ese Neptuno en Aries. Y lo segundo que él va a traer es que nos va a invitar a vivir una espiritualidad más práctica. Entonces, aquí no es voy a 50 citas, voy al astrólogo, al numerólogo, al tarotista, al que me hace Reiki, pero no llevo nada a la acción, todo eso se va.
porque la energía de lo espiritual va a pedirnos como, hey, práctico. Lo segundo, Saturno también va a ingresar a Aries, se queda en Aries 2 años y medio, y se los dije ahorita, Saturno es un planeta que trae restricción, y Aries es un signo que tiene una energía de dominio, de poder, entonces esto puede traer cambios en instituciones de gobierno, va a traer una energía un poquito más de control, más de autoritarismo, un poquito más, pueden haber no guerras mundiales ni nada de eso, no se asusten, pero sí pueden haber un poquito más de incremento en conflictos bélicos. Entiendan que la astrología habla de ciclos en los cuales como humanidad entramos. Y hay un cambio también muy importante, este sucede más o menos hacia abril, finales de abril, y es que Urano, que lleva 7 años en Tauro y que a todos nos ha puesto a trabajar temas relacionados con la conexión con el cuerpo, el manejo de los recursos financieros, el manejo de los recursos de la tierra, va a ingresar a Géminis. Y aquí vamos a ver un avance que yo creo que no nos alcanzamos a imaginar a nivel de lo tecnológico. Porque Urano en Géminis va a expandir nuevas formas de comunicación, nuevas formas de transportarnos, entonces puede tener un tema ahí de, no sé, los avances en tecnología van a ser impresionantes y va a despertar mucho, mucho, mucho más la inteligencia artificial. Entonces es un año muy, muy interesante. Y lo que dice, yo no lo veo como peligro. ¿no? Ya se vio. Sí, claro. Ya se vio. Ya se empezaron a caer figuras. No le tengan miedo a esos planetas, miren lo distinto, es como cuando la tecnología aparece tan fuerte, trae cosas muy buenas, pero no puedo perder la humanidad, no puedo perder esto, no puedo perder la interacción, y siento que ahí es donde nos tenemos que enfocar. Tal cual, me encanta. Chévere. ¿Qué más? ¿Qué más? No, yo de aquí no, la verdad que hay un montón de cosas. Salgo a revisar mi revolución solar. Tengo días pensando, ya la voy a revisar. A ver cómo va. Ya tenés 3 que meses. Tú tienes algo en Aries, entonces esa energía Piscis Aries. No, y que me da risa, eso es lo que iba a comentar, que tú dices, no, que tiene 14 años en Piscis y entre 14 años en Aries y yo, pero bueno, yo soy mitad Aries, mitad Piscis, gracias por lo... ¿Cuándo se acaba el sufrimiento? No, antes Neptuno ahí te va a poner más intuitiva, te va a abrir ese lado místico cada vez más fuerte, que es fantástico. Maravilloso. Igual, nos vemos en 2 meses y ustedes se ven en abril. En abril. Yo ya quería agendar y todavía no estaba la agenda abierta, era como, Saris. Ya tienes agenda abierta para marzo. Mi agenda se abre siempre 2 meses en adelante, entonces hoy está abierta hasta el 14 de marzo. Bueno, me faltan unos 6 así días. que sí, aquellas personas que de pronto están cerca de su cumpleaños y que nunca se hicieron la carta, se pueden hacer la carta por primera vez. Igual y después la carta se la pueden hacer en cualquier cuando momento, quieran. Pero idealmente sería hacerla cuando vas a cumplir años para que también te hagan la revolución solar. Perfecto. Igual la revolución solar aprendieron súper bien. Algo. Te lo pueden hacer en cualquier momento, pero sería cool como tenerla desde el principio. Ahora, a mí lo que está bueno es tenerla como, entre comillas, rápido, porque si yo cumplo en abril y me hago la revolución solar del año que pasó en febrero, es como que me quedan 2 años, o sea, como que ya no tengo mucho para aprovechar de lo que me va a decir de la energía disponible, como que ya pasó. Entonces está bueno, o cuando estás apenas por cumplir años, o cuando acabas de cumplir. Algo importante que a mí me dio mucha curiosidad es que la revolución solar, cuando vos le tenés que decir a Saris dónde vas, o sea, tu cumpleaños, no es Argentina. Es tipo, si yo cumplo años acá, es una cosa, ahora que yo cumplí en Filipinas el año pasado, fue otra cosa, entonces como que cambia mucho. Qué locura. Dependiendo de dónde cumplan años. Entonces es una locura. Es mágico. Y una pregunta ahorita que me acordé. Tú dices que la astrología, hablaste de que es espiritual también, pero tiene base científica. Sí, claro. La astrología es matemática, entonces exacto, en la antigüedad hoy hay software, entonces el software tú le pones dónde nace la persona y él busca latitud y longitud y eso te da coordenadas y te dice, ok, desde esta posición la persona, los planetas se van a ver de esta manera. Por eso es que cambia si yo me muevo de latitud y longitud. Entonces, si yo vivo en Vancouver, si me voy a una isla que queda media hora no pasa nada, pero si yo me voy al otro extremo de Canadá, cambia. Porque no se mueve el planeta, se mueve desde donde yo lo miro, desde mi carta astral. Entonces, sí, la astrología nace de cálculos matemáticos de esas posiciones planetarias. Y todo es por grados, o sea, absolutamente todo es matemático. ¿Qué pasa y por qué se desprestigia? Porque es que en la antigüedad
se empiezan a hacer horóscopos, por eso yo no soy fan de los horóscopos, y los horóscopos la gente los lee y dice, esto no me conecta, esto no me está pasando, entonces se vuelve como una energía barata, una energía donde es genérico, pero eso tiene una explicación pues como un poquito más desde la historia. Listo, simplemente es eso. Maravilloso, bueno. No sigan el horóscopo, sigan a Saris. Sí, no, vayan y háganse su carta astral con Sara. Nosotras, las dos, la recomendamos. O sea, cada persona que yo he recomendado está feliz. No sé cuántos años hago con Saris. 5 o 6 años seguro. Sí, que bueno. Desde que yo estaba en Colombia. Sí, sí. O sea, hace mucho, entonces está como highly recommended. O sea, no es como que es una persona que conocí una vez y que la recomiendo, sino que realmente he hecho muchos años hecha la carta y la rebo con Saris y sesiones de terapia astrológica también. Dependiendo de lo que vaya necesitando. Sí. Así que es Astrología Sara Rivera, ¿cierto? En Instagram. Así es. Sí, y vamos a dejar tu número de teléfono también para que se contacten, para que hagan que tomen todos tus talleres, tus cursos, tus servicios. Bienvenidos. Y que entren en este mundo de la astrología y que entren por tu puerta, que yo creo que... Me encanta. Muchas gracias. Lo valoro mucho. Sí, tiene mucha magia. Mucha magia, sí. Yo amo la astrología y me salvó la vida, así que me encanta. No, gracias a ustedes por tenerme, por esta invitación tan rica y esta charla tan chévere que tuvimos. Gracias, es siempre un placer. Besito, Saris. Un abrazo. Gracias. Un abrazo grande. Bye. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotras este episodio con Saris. Ya saben que la pueden ir a seguir a sus redes sociales y cualquier cosa que necesiten, acá también pueden dejarnos comentarios que se los vamos a pasar directamente a ella. Y nada, nos vemos en un próximo episodio. Vale. Bye bye, Saris. Bienvenidos a Sin Certezas Podcast, un espacio donde no venimos con todas las respuestas, pero sí con la intención de hacernos las preguntas que de verdad importan. Somos Rosario y Shirley y aquí hablamos de lo que muchas veces callamos, la vida, el dolor, las relaciones que no funcionan, pero también de la gratitud, la fuerza interior y de cómo volver al presente cuando todo parece un caos. Esto apenas comienza y aunque lo hacemos sin certezas, nace desde el corazón.